Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Joyas Miriam. Mi nombre es Pablo García y en esta oportunidad vamos a estar reaccionando a la segunda parte de un video que ya hemos grabado, que es de nuestros amigos de World Force. Así que bueno, les recomendamos que los sigan también a ellos. Ellos hacen un trabajo de joyería, tienen un taller muy bueno, así que te voy a dejar el video acá arriba para que estés mirando la primera parte si no la viste. Y se trata de cera perdida, así que cómo se trabaja en cera perdida. La segunda parte nos van a mostrar de cómo ya se funde la cera en el horno y cómo salen las piezas que están hechas en cera ya hechas en plata. Así que bueno, es lo que queremos mostrar, así que no se olviden primero de suscribirse a nuestro canal, de dejar comentarios, dejarnos un like y apoyarnos para que podamos seguir creciendo. Vamos entonces ahora a ver el video. Bueno, vamos a ver la segunda parte de este video de cera perdida. El primer video estuvo muy bueno, vamos a arrancar a ver. Eso que está en cera verde está dentro de ese tubo, así armado. Lo vimos en el proceso del video número 1, que se lo recomiendo que lo miren. Ahora va a ingresar el tubo al horno. Ahí más o menos tiene 1, 2, 3, 8 tubos de 1000 piezas, 8000 piezas, 7000 piezas seguramente caben. El horno tiene que estar 7 horas aproximadamente, de 6 a 7 horas a 700 grados de temperatura para que se cocine. En la primera hora se va a derretir la cera, vio todo eso verde que vimos a lo primero, los anillos, los eslabones, la joya hecha en cera, se derriten, por eso se llama por cera perdida, se pierde y todos los huecos que van a quedar dentro del tubo van a ser llenados luego por el metal que van a preparar. Esas velitas que vemos ahí son de los arbolitos que ya han fundido, por eso se llaman arbolitos. Vieron que quedan como troncos cuando se cortan pinos o se cortan árboles, quedan como tronquitos con ramas cortadas, por eso se le dice arbolitos. Y bueno, ahí va a poner metal para fundir. Obviamente que ellos ya saben cuánto metal lleva cada tubo, ya saben cuántos gramos van a poner, si lleva 1 kilo de metal, si lleva medio kilo. Están fundiendo plata 900 o 925. Esa máquina que acaban de poner el tubo es una máquina que va con una compresión de aire, como una bomba al vacío que por todos los agujeros que tiene el tubo va a hacer que cuando entra el metal se desparrame. El aire la va a ayudar a que se desparrame por todos lados el metal, que entre a todos los orificios que dejó la cera. Entonces, al meter ahí adentro, ahora vamos a ver, prende una máquina que hace como una bomba de vacío, una presión de aire para afuera. El metal cuando entra se desparrama rápido. Justito.
Lo que decimos, ya tienen medido el metal que lleva cada tubo. Esto hay que dejarlo enfriar para luego, bueno, ahí vemos que mucho tiempo no lo dejaron enfriar, lo tiraron al agua para que salga todo el revestimiento y adentro tiene que estar el arbolito armado en metal. Hay algunos que lo dejan enfriar y lo hacen manualmente, con un martillo golpean hasta que salga todo ese revestimiento, pero bueno, no es tan fácil. Ahí vemos que ellos tienen varios procesos para sacar, queda muy pegado, muy agarrado al metal. Tienen varios procesos, acá van a tirarle presión de agua. No es tan fácil sacar eso blanco que queda, el revestimiento se pega, se adhiere mucho al metal. Ahí lo vemos. Bastante bien. El metal queda negro porque está caliente y lo van a tener que blanquear a través de ácidos para que quede bien blanco y poder trabajarlo. Se puede usar ácido muriático o ácido sulfúrico. Miren cómo quedó blanco. Se blanquea el metal. Una enjuagada. Le salen las piezas perfectas. La cantidad de anillos y eslabones que hay ahí. Lo que está haciendo ahora es cortarle la colada. Se llama colada el palito que soldaron a la cera. Si ustedes ven el primer video lo van a poder observar bien. Cuando hace los moldes de caucho con la inyectora de cera, la vía es un palito de cera que queda y ahora lo están cortando. Falta sacar todo el palito ese al ras y esmerillar o pulir. Es un trabajo bastante... Él está echando detergente y un polvo para que levante brillo la pieza. Algunos usan tambores, llaman tambor, que empieza a dar vueltas, girar por horas y la pieza queda pulida. Este método confieso que no lo había visto. Claro, el tambor es con bolillas que se va rozando con el agua, el detergente
y algunos componentes que se le puede poner y queda brilloso. Este es otro tipo de... Si alguno me deja algún comentario de bien cómo se llama esto, estaría bueno. A enjuagar de nuevo. Yo creo que esto era para sacarle totalmente el revestimiento, terminar de sacárselo. Se me hace que es eso. Secador de pelo, un método que usa en joyería, se usa permanentemente para secar las cosas. Es muy buen método, si no hay que dar fuego y lo podés poner negro de nuevo. Bueno, está seleccionando las piezas modelos por modelos. Pensar que eso está hecho en cera, ¿no? Por eso en la antigüedad los joyeros tenían como que eran algo que hacían como magia, que de algo que sacaban de la montaña convertían en una joya. O en este caso de la cera, si uno le muestra la cera, y después se transforma en un anillo. Es un tema que lo vamos a hablar también. Ahí corta el ras, como dijimos, la colada. Eso se vuelve a fundir, obviamente. El método del palito para pulir. Con un cepillo que está pasando, no es un paño, sino es un cepillo de cerda dura. Y le ponemos una pasta. Ahí está envolviendo un trapito, se le pone con un anillo de bronce y eso para pulir adentro. Ahora vean qué artesanal es este taller, qué laburo artesanal que se hace con las joyas. Cuando uno va a una joyería, ¿no?, y ve ya la pieza, siempre digo lo mismo, la pieza terminada, pero el trabajo que tiene, solo que en Argentina decimos laburo, qué trabajo que tiene. Las joyas es impresionante. Ahora sí está utilizando un paño ya para pulir. Bueno, ahí está mostrando el anillo terminado. Imagínense que tiene que hacer todas esas piezas al mismo proceso. Bueno, muy lindo el video. La verdad que bueno, no se olviden de seguirlos también,
Workforce, trabajo forzoso. Muy lindo el video 1, muy lindo el video 2. La verdad que hacen un trabajo muy bueno. Así que bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, Joyas Miriam, de seguirnos apoyando, que compartan el video, que nos dejen un like. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por todo. Chau.